tardes, ¿cómo están? Ayer estábamos hablando de la Constitución Nacional de la República de Venezuela de 1811, donde recomendaba que la leyeran, y estábamos haciendo una propuesta de restaurarla, pues que no tuviésemos miedo a hacer una constituyente en el futuro, después que salgamos de la tiranía y de la colaboracionista MUD, porque es una constitución liberal, fue la que le dio nacimiento a Venezuela, y es la única que de verdad estaba redactada de manera extraordinaria, respetando los derechos naturales. Y hoy vamos a hablar de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que a mi criterio y de muchos liberales es una constitución totalmente socialista. Pero fíjense, antes de empezar a hablar de los artículos, ojalá que me dé tiempo de poder leer el resumen que yo hice, porque la leí ahorita y medio fastidiosa la constitución esa, pero hay unos artículos que son significativos para saber que es una constitución socialista. Pero primero, ¿qué es el socialismo? Vamos a definirlo. Hay muchas definiciones. La definición de Marx es: el socialismo es la transición al comunismo, es decir, desmontar el andamiaje jurídico que sustenta a las instituciones capitalistas como la propiedad privada, por ejemplo. Entonces, desmontar todo el andamiaje jurídico de eso para instaurar un gobierno dirigido por la élite, los intelectuales y socialistas, y que vayan acostumbrando al pueblo a que vaya siendo solidario, justicia social y al final ser comunista. El comunismo, en resumen, también de acuerdo a Marx, es a cada quien según su capacidad y de cada quien según su necesidad. ¿Qué significa eso? Que según los socialistas, pasado un tiempo en un régimen socialista, la humanidad iba a cambiar y a transformarse en su conducta, y obviamente todo el mundo iba a ser muy bueno, y entonces todos iban a trabajar en función de repartir el fruto de su trabajo y recibir el fruto de trabajo del otro, sin necesidad de usar dinero, sin necesidad de ambiciones, porque todo el mundo simplemente iba a vivir para la paz y el amor y nadie iba a tener ambiciones individuales. Esa es la concepción marxista, ¿no? Ahora, obviamente después hubo unos revisionistas y todo del socialismo, y ahí es donde salieron los socialistas democráticos, que son todos los partidos que están en la MUD, unidos con los mercantilistas, que son aquellos empresarios que quieren protegerse del Estado, con el Estado, con las leyes que hace el Estado, para poder ser competitivos o ser rentables, no competitivos, ser rentables en sus negocios sin necesidad de tener que competir con las empresas del extranjero, ¿no? Todo lo que son las empresas en Venezuela que reciben dólares preferenciales, por ejemplo, las empresas que venden vehículos, que las leyes prohíben la importación de vehículos, todo eso. Ahora, ¿por qué hacemos esta introducción? Porque mucha gente dirá, no, pero es que esa constitución no es socialista. No, sí es. Porque el socialismo, otra definición que da Huerta de Soto, por ejemplo, que tiene todas las credenciales para darla, es que el socialismo es la coacción del Estado para el control de la economía. La coacción que hace el Estado para el control de la economía. Ustedes van a encontrar aquí la palabra el Estado se reserva, el Estado, en esta Constitución de 1999. Yo no las conté, pero es que no hay una sola vez se menciona la palabra los deberes, y no se refiere a valerse por sí mismo, sino a respetar los derechos de los otros, está bien, pero no valerte por ti mismo. Y que es deber cuidar la cultura y el patrimonio cultural y todo lo demás, cosas que son totalmente de elección individual. Si a mí me gusta escuchar música venezolana, ese es mi problema, y si no me gusta, también es mi problema. El Estado no está para obligarme a mí a tener que escuchar música venezolana. Yo la oigo porque me gusta, pero la de Simón Díaz, la de Luis Silva no me gusta, por ejemplo. Entonces no, el Estado, todo el que haga música venezolana, todo venezolano está obligado a defender y a promocionar esa música. Es decir, son detalles que parecen tontos, pero no lo son. No lo son tontos porque es la intromisión del Estado en tu vida privada. Entonces fíjense, vamos a empezar con el primer artículo, o el preámbulo. Derecho a la educación, trabajo, el bien común, justicia social, derechos humanos, desarme nuclear, equilibrio ecológico. Busquen el preámbulo. ¿Qué tiene que ver? Desarme nuclear, equilibrio ecológico. Justicia social. Para los socialistas, la justicia social es la repartición.
El que más produce, repartirle al otro. Es decir, siguiendo el principio marxista. De cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Esa es la justicia social de los socialistas. Ya, ¡ping! Primer punto socialista. Artículo 1. Igualdad, libertad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar. Nosotros amamos al Libertador, nos enseñaron a eso perfectamente. Pero una constitución no puede tener como principio el nombre de una persona. Sus ideales puede ser. Porque fíjense, hay toda una discusión con Bolívar. Hay unos venezolanos historiadores que dicen que Bolívar, sí, nuestro libertador y todos lo amamos, era liberal. Pero hay otros que dicen que luego de ser liberal, es decir, de 1811 era liberal, luego que aparentemente no lo fue tanto y por eso se hizo dictador. Entonces, ¿por qué vamos a entrar en una discusión poniendo al libertador aquí como justificación para asumir cualquier postura? Por ejemplo, cuando Chávez asume la perpetuidad de la reelección, se está basando en la doctrina de Bolívar, según algunos historiadores. Créanme que yo no me la conozco a la historia de Bolívar perfectamente. Yo lo admiro porque el padre de la patria, luchó, un genio militar, y definitivamente nos dio la independencia, junto a Francisco de Miranda, a pesar de que lo hizo preso, que ya por ahí viene un conflicto. Entonces, ¿de qué se trata este artículo? De dividir a los que creen más en Miranda, que era más liberal que libertador, como un libro que escribió un señor español, o creer en Bolívar, que unos dicen que era más dictador y otros dicen que no. Entonces, ya por allí estamos mal. Justicia social y la doctrina de Bolívar. Aquí no tiene que haber una doctrina de Bolívar, aquí tienen que estar los derechos naturales, ni siquiera los derechos humanos, porque los derechos humanos están implícitos en los derechos naturales, que son primero que los derechos humanos, porque los derechos humanos lo hicieron los hombres, en cambio los derechos naturales los hizo Dios, para los que creemos en Dios, o la naturaleza para los que no creen en Dios, para los agnósticos, los ateos. Artículo 2. Igualdad, solidaridad, la responsabilidad social. O sea, el Estado está obligado a obligar a la gente a que sea solidaria. Y si a mí no me da la gana de ser solidario, yo tengo ese derecho. De paso, la gente es solidaria sin necesidad de que el Estado lo obligue. No tienes que decretarlo. Ahí está, vuelvo a repetir, la Fundación Barriguita Llena. Una fundación, unas mujeres hermosas que hacen una labor admirable. Y no solamente ellas, hay millones de personas haciendo esa labor social sin necesidad de decreto. Porque si tú lo pones en decreto, viene cualquier tirano y se agarra de ese artículo y empieza a justificar el obligarte a hacer cosas que tú no quieres hacer, amparándose en ese artículo como ha hecho este gobierno. Artículo 3, aquí estoy haciendo un resumen porque son 350 artículos, 300 y tanto, ¿no? Fines del Estado, construcción de una sociedad justa, el artículo 3. Y amante de la paz. El Estado, una construcción de una sociedad justa. O sea, un tirano o un dictador, pues un jefe de tribu, tienes que ser justo, diciéndole a la gente cómo hay que ser justo. El Estado no lo integran ángeles, somos seres humanos. Las constituciones están, es precisamente para que ese marco legal defiendan al individuo de cualquier tirano que esté ejerciendo el poder en algún momento circunstancial. Entonces, cuando tú le das en estos artículos poder al Estado para que construya una sociedad justa y amante de la paz, él la puede interpretar, mira, te voy a meter preso porque tú eres muy violento, entonces tú eres no tienes solidaridad, eres muy egoísta, no le das tu plata a nadie, vas preso porque la Constitución lo dice. De ahí se agarran y nos van lavando el cerebro. Dice, la educación y el trabajo son fundamentales para alcanzar dichos fines, es decir, el Estado legislando en educación y trabajo, es decir, le quito eso que antes era función de la familia, ahora se los doy al Estado. El Estado por encima del individuo. No puede ser, esto no puede ser. Artículos 43 y 44, no habrá tortura. Lo dicen y la única manera de que no haya tortura es que el otro esté armado para defenderse del que lo está torturando. Artículos 43 y 44, búsquenlo. Muy lindo, muy noble, no habrá tortura. Pregúntenle a los muchachos, a los guerreros que han metido presos. A ver. Artículo 5. Derechos sociales, capítulo 5. Derechos sociales y de familia. Artículo 80. El Estado garantizará la atención integral y beneficios de la seguridad social. Qué chévere. Es decir, yo le quito el dinero a los trabajadores,
No, pero lo tienes que darme a mí, obligatoriamente, porque lo dice la Constitución, para yo administrar lo que va a ser tu seguridad social en el futuro. Maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué no dejan que la gente use su dinero y haga con ese dinero lo que considere para garantizarse su seguridad social? En este artículo le estás quitando dos elementos fundamentales de los derechos naturales. La libertad de elegir, es decir, si yo quiero ahorrar para montar un negocio, para pagar un fondo de pensiones o para meterlo en el banco en Suiza y ganar intereses, ese es mi problema. No, aquí el Estado te está obligando a que le pagues al Seguro Social y él lo administra, pero que lo pagues en bolívares. Por ejemplo, mi papá pagaba más o menos $100 mensuales, al equivalente en los años 70, 80, por la seguridad social. Pregúntenme ustedes cuánto le dan de pensión ahorita. Imagínense. Entonces, ese dinero lo hubiese usado de otra manera, si el Estado no se hubiese metido en su vida privada, porque lo obligaba. Entonces, claro, él pagaba eso sin darse cuenta, el Estado usaba ese dinero como le dio la gana y hoy no cobra nada. Artículo 82. Derecho a la vivienda adecuada. La satisfacción progresiva es obligación del Estado y la familia. Es decir, en la familia porque te quito la plata, pero el Estado porque administra eso para darte la vivienda. Es como yo le diga a alguien, mira, dame el dinero que tú ganas para yo ir a comprarte la vivienda y mandártela a hacer como a mí me dé la gana. Porque yo soy el Estado y lo dice la Constitución, el artículo 82. Búsquenlo. Como siempre digo, revisen la Constitución para que vean que no estoy mintiendo. Artículo 86. Toda persona tiene derecho a seguridad social. Ajá, ¿y? Eso se sabe. Nadie quiere estar viejo penando. Ah, pero no, el Estado te obliga, tiene derecho, claro, toma la plata, Estado, tú, para que garantices el derecho a todo el mundo. Los aportes de los trabajadores para seguridad social será administrada exclusivamente por el Estado. Artículo 86. ¿Por qué? El Estado es Dios. Lo repito, no es Dios. Es un burócrata. Un tipo que nació con voluntad de servicio social, de servidor público, que quiere administrar tu dinero. No, señor, no. No puede ser. La persona tiene que decidir qué hacer con su dinero para su seguridad social. No el Estado. Eso es el seguro social. Eso es una aberración, es una estafa, es un robo. Artículo 84. Salud gratuita. Nada en la vida es gratis, hermano. Nada. Nada es gratis. Pues tú vas a un hospital, ese hospital ha comprado eso a alguien. Entonces, esto de salud gratuita, primero sale de tus bolsillos. Primero que nada, entonces ya no es gratis. Preferible que esté en tu bolsillo y tú mismo te pagas tu seguro. Pero los socialistas son tan egocéntricos, y nos dicen egocéntricos a los liberales, pero son tan egocéntricos que ellos consideran que nosotros somos unos idiotas, el resto de la sociedad, y que ellos deben administrar nuestro dinero, porque somos idiotas, pues nosotros, y ellos sí son sabios. Artículo 115. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general, solo bajo sentencia firme. Es decir, la propiedad que usted tenga, está bien, es suya, disfrútela, gócela, como dice ahí, pero estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública. O sea, que si al funcionario público, repito, porque el funcionario público que ejerce el Estado circunstancialmente no es Dios, se le ocurre quitarte una casa porque la casa es muy bonita y yo la quiero para que la gente vaya a verla, yo como alcalde o como presidente, ¿te acuerdas de Chávez? Expropiese. Él no estaba violando la Constitución porque aquí lo dice. Artículo 115. De ahí se estaba agarrando. Entonces, ¿quiere que siga insistiendo ese artículo? No. Capítulo 7. Derechos económicos. El Estado promoverá la iniciativa privada garantizando la creación y justa distribución de la riqueza. O sea, mira, pana, produce que yo reparto. ¿Se acuerdan lo que decía Marx? A cada quien según su capacidad, de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Eso es lo que significa justicia social para los socialistas. Es decir, lo mismo que decía un delincuente una vez que atracó a mi papá y le decía, las cosas no son del dueño, sino de quien las necesita. Es lo mismo que dice aquí esta Constitución y lo mismo que decía Carlos Marx. Más socialista y delincuencial que eso, imposible. Ok. Miren otra, ¿no? Con respecto a lo de las empresas. Ajá. Sin perjuicio de su facultad, o sea, la facultad del Estado, para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. Es decir, el Estado metiéndose en la empresa, mira, tienes que producir esto, tú tienes que producir aquello, tú esto, repartirlo aquí. El Estado no es un Dios.
Hay que repetirlo 1000 veces. El Estado no es un Dios, es un tipo que nació en tu barrio y que se le ocurrió ser burócrata. No quiso trabajar privadamente, sino se le ocurrió ser burócrata porque parece que era más fácil. Echaba el carro todo el día, igualito le iban a pagar y además tenía poder sobre ti, porque lo dice la Constitución. Artículo 113. No se permitirá el monopolio. El monopolio de las armas por parte del Estado, el monopolio del Banco Central, el monopolio de PDVSA y para de contar. Artículo 135. Obligación de particulares al servicio público solidario. Cualquier profesión tiene el deber de prestar servicio a la comunidad. Es decir, yo me gradúo y estoy obligado a prestar servicio a la comunidad si el Estado lo decide. O sea, yo no valgo, pues. Yo no tengo derecho a hacer lo que a mí me dé la gana. Si no me da la gana de hacer servicio público, o sea, eso es delito según esta Constitución. Otra cosa, no dice por ninguna parte, no sé si ya lo dije, debes tener el deber de valerte por ti mismo, no lo dice. Claro, eso es para que, porque sabe que a la gente como que no le gusta eso, a la gente no le gusta, no. La gente se vale por sí misma, pero ellos no lo dicen para tener la posibilidad populista, socialista de decir, el pueblo merece que el Estado le regale todo y yo cuando sea gobierno le regalaré todo. Prácticamente no te valgas por ti mismo. Pero no es así, la gente no es floja, la gente quiere su libertad, porque su corazón es libre. La gente quiere vivir independiente, lo que quiere es que no lo fastidien y le den oportunidad de ser libre. Artículo 292. El poder electoral es un órgano rector y son subordinados a este la Junta Electoral Nacional. Es decir, el poder electoral centralizado. No, hermano, ya demostramos, con esas elecciones, demostraron los que votaron, yo no voté. Con estas elecciones que organizó la sociedad civil, que fue lo mejor de todo eso, lo mejor que pasó es que se demostró, no hace falta el Estado centralizando las elecciones, ni plan república, ni nada de eso. Cada parroquia organiza sus elecciones y así va sumando hasta escoger al presidente, al parlamento, a los alcaldes, gobernadores y etc. Ahora viene el régimen socioeconómico en función del Estado. 299. Se fundamenta en los principios de justicia social, productividad y solidaridad. Señores, más socialista que esto, imposible. Y por eso estamos como estamos, por este tipo de constituciones. Porque desde el 47 hasta acá han sido así. Artículo 301. El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender la actividad económica de las empresas nacionales públicas o privadas. Este artículo, estoy seguro que muchos empresarios venezolanos metieron la manito ahí. ¿Por qué? Porque así el Estado puede prohibir importar cerveza, por ejemplo. Entonces los cerveceros nacionales tienen todo el mercado para ellos solitos, al precio que le dé la gana. ¿A costilla de quién? Del trabajador, del consumidor, que con su bolsillo no tiene opciones de comprar millones o miles de tipos de cerveza, escoger entre miles de opciones. Como pasa en Estados Unidos, como pasa en Panamá, como pasa en muchos países, menos en Venezuela, porque está este artículo que le da facultades al Estado para decidir si se puede o no se puede. Imagínense los empresarios por estar tirando billetes, financiando campañas para que este artículo no lo eliminen. Artículo 302. El Estado se reserva mediante ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional la actividad petrolera y otras industrias de carácter estratégico. Qué maravilla, ¿no? Artículo 303. Por razones estratégicas el Estado conservará la totalidad de las acciones de PDVSA. Es decir, el Estado. ¿Quién es el Estado? Hemos dicho. El Estado son un poco de leyes que las ejerce el gobierno de turno, bien sea por dictadura, como ahorita, la tiranía, o por elecciones democráticas. Entonces el dueño de PDVSA circunstancial va a ser el gobierno de turno, que son seres humanos. Son ese muchacho del barrio que uno conoció y que le gusta ser funcionario público. Entonces llegó y se metió a ADECO, entonces llegó al poder y ya, entonces es dueño de PDVSA y hace lo que le da gana con PDVSA en el momento. Porque el Estado no son los ciudadanos. El Estado es un marco legal que ejecuta y administra un grupito de ciudadanos que se llama gobierno, que bien sea un partido político que llegó al gobierno, y entonces van, como tienen este artículo 302 y 303, son dueños de PDVSA y de todas las industrias, como lo dice ahí. Busquen los artículos 302 y 303. Entonces no, las acciones de PDVSA tienen que pasar a manos del Estado, de los ciudadanos. Tienen que pasar en manos de los ciudadanos, cada venezolano con su acción, y que el Estado no se meta ahí. Y la utilidad de esas empresas tiene que ir a manos de los accionistas. Hay todo un esquema. Mañana o pasado vamos a hablar de la propuesta que está haciendo el Movimiento Libertad de Venezuela con las reformas económicas, políticas y sociales. Artículo 318. Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela.
Su objetivo es preservar el valor interno y externo de la moneda. Mira, es que cuando lo escribí, no creo que se vea, pero puse una sonrisita, porque es que esto da vergüenza y hay que reírse para uno no deprimirse. Es decir, el BCB te obliga a usar el bolívar. ¡Ah, qué chévere! Yo, BCB, voy a mantener fuerte el bolívar. Vayan con un bolívar a cualquier lado del mundo, pasen la frontera a ver si se lo van a aceptar. En Colombia de repente, pero a 8.000 por dólar. Vayan con un bolívar a Hawái, vayan con un bolívar a Panamá a ver quién se lo va a aceptar. No vale ni adentro ni afuera. Por eso es que nosotros en el Movimiento Libertad Venezuela decimos usen Bitcoin, que es una manera de derogar este artículo 318 sin necesidad de ser gobierno. Yo lo derogué. Cuando más toma plata para Venezuela uso es Bitcoin. Y allá venden ese Bitcoin si es que necesitan comprar algo en esos billeticos que llaman bolívares. Pero no se devalúa la plática que uno manda para allá. Entonces, señores, el artículo 350, que es el último. El artículo 350, miren lo que dice. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana en su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Ese artículo lo hicieron los socialistas porque pensaban que los iban a poder tumbar, entonces iban a tener derecho. Lo que pasa es que le salió el tiro por la culata. Porque ahora la gente, a los que ellos les ofrecieron socialismo, se les alzó constitucionalmente justificado con eso. Entonces, como ven, hay un montón de contradicciones en esta constitución, por lo cual hay que cambiarla. Porque si los venezolanos, después que salgamos de la tiranía y de los colaboracionistas mutuos, piensan que con un documento como ese, el que acabo de leer, pueden cambiar el país, puede el país salir adelante, están equivocados. Es imposible. Hay que hacer una reforma constitucional, que en este caso, lo que proponíamos ayer, era restaurar la Constitución de 1811 y acabar con esta de 1999, empezar nuevamente. Que no sería empezar de cero porque ya tenemos una constitución, una alfombra jurídica en la cual puede renacer Venezuela. Tenemos abonado ese terreno porque existe ese documento. Recuerden que la constitución es como el piso, es una alfombra. Está la constitución por donde todos caminamos y después se van haciendo las leyes. La ley orgánica, después la otra ley, A veces ponen la pirámide al revés. Primero la constitución, las leyes orgánicas, las leyes ejecutivas y así van hasta que llegan las últimas leyes municipales y parroquiales. Pero la cosa es al revés. Porque si tú tienes una alfombra jurídica, una constitución que te garantice el derecho a la vida, la propiedad, la libertad y el deber de valerte por ti mismo y de respetar los derechos de los otros, las leyes orgánicas basadas en esa alfombra, sustentadas en esa alfombra que estoy diciendo, en ese andamiaje, va creciendo un andamiaje donde el respeto a los derechos naturales no van a ser violados. Y eso implica incluso el derecho a la defensa, al porte de armas, a la descentralización fiscal del poder, porque a mí ahí no anoté los artículos de los impuestos. Son coercitivos, son expropiados, es un robo, es un atraco. Porque los impuestos hay que pagarlos como uno paga en un condominio. Cuando te van a hacer algo, te van a prestar un servicio que es como cuando tú pagas un servicio de electricidad, cuando pagas en un restaurante que te sirvieron comida, cuando vas al supermercado y compras comida. Así son los tributos, para eso es que se usan los impuestos. No para que el poderoso decida qué hacer con tu dinero. Y como ustedes ven en seguridad social, en educación, en salud. Pero en Venezuela hay un caso muy particular, porque Venezuela tiene petróleo, tiene minería, ahora tiene un montón de bancos, tiene la CanTV, y con ese recurso es que nos han tiranizado. Con eso de centralizar el poder político y económico, nos han tiranizado. Nosotros tenemos unas propuestas, como les dije, vamos a hablarlas, pero hay que ser sincero, con una estructura jurídica así, con una constitución socialista como esa que está aquí en la computadora que la bajé, no se va a poder cambiar a Venezuela. Y todo aquel que le diga que con esta constitución se puede hacer un gran país, le está mintiendo de aquí a Pekín. Y le voy a poner un ejemplo. Es como que usted tenga un carro que tiene una gandola, que tiene el chasis torcido, tanto el chuto como el remolque. Pero de paso
del chasis torcido, resulta que tiene una caja que no tiene las mismas, no está sincronizada con las revoluciones que tiene el motor. Entonces, de paso, bueno, usted el motor y el cigüeñal de ese motor, bueno, usted lo mete allí, la caja, el plato y todo, lo pega a la fuerza. Entonces usted tiene ese carro ahí y viene un mecánico y le dice, no, mira, pero es que con ese carro no puedes viajar de Cumaná a Barquisimeto. Y menos con esa carga de pescado. No puedes, hermano, te va a pasar algo. No, vale, pero yo creo que sí. Lo que hay que tener es buena voluntad. Lo que hay que respetar es ese carro. O sea, hay que usarlo bien. No, es que así manejes muy bien. Así tú sepas un conductor experto. Así estés bueno y sano. No hayas tomado. Hermano, el chasis está torcido. La caja que le pusiste no es la adecuada para el objetivo que es trasladar mercancía de Cumaná a Barquisimeto. Usted tiene que comprar otro carro, lamentablemente. Si no, alquila un carro y que lo lleve. Pero como tiene un carro en su casa, que no lo ha tocado de hace muchos años, y no lo quiere usar porque usted se olvidó que estaba ese carro ahí, agarre la Constitución de 1811, léasela, después agarra, es un fastidio, créame, porque es un fastidio. Yo le he leído esta bichita, esta Constitución socialista, la he leído 2 veces. Esta es la segunda. Siempre la he detestado y es un fastidio, pero hay que hacerlo. Porque si uno no lo hace, no se da cuenta de que uno primero se montó en un carro que tenía el chasis torcido y por eso nos estrellamos en el camino. Y por eso nos hemos estrellado en el camino, ese camino desde Cumaná hasta Barquisimeto. Todo el tiempo nos hemos estado estrellando como nos estrellamos desde 1811 cuando esa constitución se desconoció. Que por cierto, ayer un amigo de Facebook que se molestó porque no lo cité, de que él fue el de la idea de restaurarla, hizo un análisis extraordinario, búsquenlo para que ustedes vean, en el sentido de que al parecer Juan Germán Rocio no dejó en la constitución, en la siguiente, de 1819, creo que fue, parece que no puso en la misma constitución el decreto derogando esta, la de 1811. Y eso ya hace que la constitución de 1811, desde el punto de vista jurídico, se pueda restaurar de una manera fácil, se le pueden hacer enmiendas, pero lo más importante es que vamos a dejar de ser constituciones socialistas para llegar a una constitución liberal. ¿Qué significa liberal? Que te respete la vida, la individualidad, el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, a valerte por ti mismo y respetar el derecho de los demás, para que el Estado te deje quieto, te deje tranquilo y que todo el dinero que recibe el Estado por PDVSA y todo lo demás vaya directamente a los accionistas de PDVSA, que deben ser los venezolanos, no solo PDVSA, todas las empresas. Pero mañana voy a hacer un video de esto, discúlpenme lo largo, gracias al que lo haya escuchado hasta el final, sé que no todo el mundo lo hace, pero es bueno hacer estos documentos porque estamos haciendo propuestas, propuestas de reforma, pero tienen que saber que las reformas que pueden salvar al país, de llevar un país libre, de libre mercado, de respeto a la propiedad privada, de respeto a la vida, no lo van a poder hacer con una constitución socialista, no lo van a poder, la de 1999. Nadie, ninguna persona, ningún político que le diga a usted que puede salvar el país, que puede el país ordenarse y conseguir la paz, se va a poder hacer con esta constitución de 1999. Eso es imposible. Recuérdense el ejemplo del carro. El carro tiene el chasis torcido y eso va desgastando los cauchos. Y al desgastar los cauchos va desgastando ya todo el tren trasero, el tren delantero, todos los muñones, todo. Y si además tiene la caja dañada, porque es una caja que no le corresponde, con las revoluciones del motor también se va a dañar. Entonces tenemos que tener conciencia de eso, no dejarnos intimidar por lo de la constituyente y todo lo demás. No más constituciones, no hace falta más constituciones, tenemos una que es la de 1811. Por otro lado, hay que hacerle reforma a la de 1811, que serían más bien enmiendas, pero muy pocas. Léanse las 2 constituciones, hagan ese esfuerzo en este momento tan trágico del país para que ustedes vean y no le crean a ningún político socialista de la MUD que le diga que el país se puede salvar sin hacer un cambio de constitución. De paso que ya la tenemos. Eso es lo extraordinario y lo bello que heredamos de nuestros próceres. Ya la tenemos. Entonces, bueno, gracias por escuchar el video nuevamente. Espero que tengan muy buenas tardes. Y disculpen lo largo. Espero los disparos como ayer que me dispararon sabroso, pero bueno, sigo vivo aquí intentando colaborar de alguna manera. Mañana hablamos de las propuestas de reformas políticas, económicas y
y sociales que está proponiendo el Movimiento Libertad Venezuela. Voy a tratar de hacer un video por cada una de ellas que se ajustan exactamente a la Constitución de 1811. Gracias, pasen buenas tardes.